Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos los participantes del día de hoy. Eh, la ponencia para hoy está programada exactamente para las 3 de la tarde. Vamos a esperar 2 minutos para que algunos participantes más se puedan conectar. Bien, buenas tardes a todos los participantes del día de hoy. Eh, CAMEX el día de hoy ha decidido iniciar el módulo 2 de lo que es el curso de agroexportaciones. Básicamente el día de hoy vamos a empezar con este módulo, el cual va a tener un poco de casos teóricos, pero aplicados a las diferentes áreas que involucra el comercio exterior y en esta parte lo que le corresponde a la agroexportación. Este curso se va a dictar básicamente y sería interesante que aquellos interesados, valga la redundancia, puedan tomar nota del horario que vamos a dictar el curso. Básicamente va a ser lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde y los martes y jueves de 10 a 11. Vamos a estar tocando 32 temas, los cuales cada uno va a ser una secuencia del siguiente tema. Entonces, si tuvieran algún percance o no pudieron estar en la transmisión en vivo, Camex guarda las conferencias dentro de su Facebook para que ustedes lo puedan ver en el momento en el que ustedes tengan un espacio breve. Bien, dentro del módulo 2 vamos a empezar con la unidad 1, que es básicamente como tema el servicio logístico integral. Quien les saluda es Antonio. Básicamente dentro de mi experiencia como agroexportador, ocupo el cargo de jefe de carga internacional en la empresa RBR Agro. Y bueno, dentro de mi experiencia universitaria, soy licenciado de la Universidad Ricardo Palma, tengo una especialización en la Universidad Agraria La Molina y actualmente vengo culminando lo que es una maestría en agronegocios en la Universidad de San. Una vez habiendo tocado un poco el panorama de lo que es el curso y lo que es mi persona, empezamos con el curso. Básicamente la agroexportación, pude ver que ustedes ya han tocado anteriormente los conceptos fundamentales para lo que es este rubro. Sin embargo, considero que hay algunas personas que no han quizás revisado los temas anteriores, entonces es importante delimitar el curso en esta ocasión. También cabe resaltar de que al final, durante los últimos 15 minutos de la conferencia, vamos a dar
un espacio para que ustedes puedan realizarnos las preguntas necesarias. Entonces, mientras que voy exponiendo, vayan tomando nota de las dudas que tengan. Bien, empecemos. Dentro del marco conceptual que nosotros tenemos sobre la exportación, definitivamente, así como hay regímenes aduaneros de importación, también tenemos los de exportación. En este caso, dado que estamos hablando de una agroexportación, que es básicamente la venta de un bien o servicio, en este caso un perecible, un producto congelado o algún producto agroindustrial, básicamente se vende al exterior. Y si bien es cierto, ese es el concepto básico, tenemos que entender también de que la exportación tiene dos regímenes. Uno de ellos es la exportación definitiva y la segunda es la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. La exportación temporal para reimportación en el mismo estado básicamente es la salida de una mercancía de un punto de origen a un punto de destino, en el cual en este punto de destino solamente puede estar más que 12 meses. Y luego de ese plazo deberá retornar a su punto de origen. En este caso no hay pago de derechos arancelarios ni impuestos en el país de destino. Es un caso muy puntual que les puedo dar es, por ejemplo, lo que hacen los artistas que tienen grandes orquestas, que manejan grandes equipos musicales, que justamente los traen por un cierto tiempo a un cierto país y finalmente, luego de culminado su labor, retornan a su punto de origen. Sin embargo, este no es el caso puntualmente para lo que nosotros estamos estudiando. Lo que nosotros debemos ver es la exportación definitiva. Y dentro de la exportación definitiva tenemos la rama de la agroexportación. Definitivamente en la exportación definitiva tenemos muchos tipos de exportaciones que pueden ser exportación de carga seca, exportación de minerales, a granel, que es básicamente, pero el rubro delimitado es en la agroexportación. ¿Qué es la agroexportación? Es la exportación de bienes perecederos a cualquier mercado destino, dentro de los cuales al día de hoy tenemos el mercado europeo, el mercado asiático, el mercado norteamericano, Centroamérica también en gran parte con algunos contratos de otros clientes en el exterior e incluso en el África. Uno de los puntos más difíciles de repente de ingresar ha sido un país como el Dakar, donde básicamente se ha llegado a vender incluso uva peruana hace un año. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el cimiento en realidad de lo que es la agroexportación? ¿Qué sería la agroexportación si quizás no hubiéramos formado una base política económica antes de ello? Y esto es justamente la ley 27360, que es básicamente la ley de promoción agraria. No voy a entrar a un debate puntualmente sobre si está bien o está mal la ley agraria, porque definitivamente hay ponentes que están a favor y en contra de ello, pero sí es importante resaltar las consecuencias que ha tenido en estos últimos años. Gracias a la ley de promoción agraria, básicamente el impuesto a la renta que tiene un exportador es el 15%, totalmente diferente al que tiene un emprendedor, un empresario en cualquier otro tipo de rubro, lógicamente descartando también el rubro minero. ¿Qué otro beneficio tiene esta ley? Es básicamente de que el sueldo de un personal básicamente por jornal es de 36 soles y a la fecha se ha incrementado incluso hasta 40 soles. Es algo de 39.20 centavos de sol, pero redondeándolo es aproximadamente 40 soles. El de salud pasó de portarse de un 4% al 6%, e incluso a los trabajadores al día de hoy ya se les está reconociendo no solo los 15 días de vacaciones, sino también 30 días. En que estos, en cuanto al beneficio respecto al trabajador, pero a la vez al empresario, como ustedes saben, la agroexportación es un mundo que depende de las estaciones. Si bien nosotros somos un país con un clima que básicamente nos permite cultivar en cualquiera de las regiones, principalmente en la costa sur y en el norte también, hay meses del año donde no podemos exportar, donde nos dedicamos a la cosecha, incluso hay exportadores que solamente se dedican a un producto. Entonces, mantener un gran bloque de trabajadores, estamos hablando de un Camposol que maneja, por ejemplo, 40.000, 50.000 trabajadores obreros
para solamente la cosecha de un producto X, imagínense que en tiempo de no campaña tengan que mantenerlos como tal. Entonces, justamente lo que le permite al Estado es contratar por cierto tiempo y de esta manera se beneficia el empresario reduciendo sus costos en tiempos de no campaña, pero lógicamente también le da trabajo a a los pueblos cercanos al campo. En una exposición anterior indiqué que la tasa laboral que da la agroexportación al peruano es del 100%. Lamentablemente el peruano observa esta labor como algo denigrante en algunos casos y prefiere ir y trabajar en algún retail, en algún supermercado, etcétera. Es un poco ya idiosincrasia, pero finalmente la agroexportación es uno de los pilares principales que al día de hoy, incluso en la pandemia, está generando mucho trabajo en los pueblos y con todas las medidas del caso. Bien, pero hablemos un poco del mercado internacional. Básicamente el mercado internacional, hace unas semanas, básicamente Ricardo Polis, expresidente de la Asociación del Gremio de Agroexportadores del Perú, dio un mensaje muy interesante, me pareció muy interesante a mí, porque en una frase resumió cómo se originó la agroexportación. La agroexportación definitivamente se originó con el espárrago. Ahorita se ve muy fácil la exportación del espárrago, pero antes creo que nadie iba a imaginar que en un suelo arenoso como es la costa sur, alguien podría tener una idea de poder sembrar espárrago y exportarlo. Entonces, Ricardo Polis dice, y lo cito de esta manera, indica que fueron los espárragos los que nos hicieron creer que sí se podía tener. Y a esto yo le denomino el famoso cisne negro, que básicamente solamente para que lo tengan en mente, el cisne negro es algo que tú no puedes imaginar que vaya a suceder. Tú no imaginabas hace 7, 8 meses que iba a haber una pandemia, pero sucedió. Es algo que tú no puedes demostrar, es algo que tú no puedes imaginar. Otro evento cisne negro es los famosos meteoritos que llegaron a desaparecer a la raza de los dinosaurios. Entonces, un evento cisne negro ha sido la exportación de espárragos peruanos, porque ningún peruano empresario por su cabeza pasaba de que hace muchos años podía llegar a poder juntos, en paralelo, poder trabajar para poder llevar un espárrago peruano al mercado internacional de Estados Unidos. Entonces, un plus adicional que les puedo dar, tengan en cuenta, un evento cisne negro es muy importante manejarlo porque es un concepto que se utiliza mucho en el ámbito empresarial y justamente es algo que tú no te imaginas que va a suceder. Eso es súper importante. Otro evento cisne negro, sembrar uva en Piura. Una locura, decía Ricardo Polis. Al día de hoy, previo estudio que hicieron en Brasil, Piura es uno de los principales exportadores de uva, incluso llegando a superar a la región de Ica, a tal punto de que mientras que Ica empieza a exportar a partir de los meses de diciembre, enero y febrero, Piura ya lo está haciendo desde octubre e incluso septiembre. Entonces, realmente la agroexportación ha sido para mí un cisne negro en todo este tiempo y al día de hoy ya es una realidad. Acá podemos ver un pastel que es una información, una fuente de la fuente SUNAG y mediante la elaboración de Minagri, donde básicamente los mercados principales de enero a diciembre del 2019, sin determinar el producto, lógicamente, es principalmente Estados Unidos y Europa. Profesor, pero China tiene un muy poco porcentaje, pero yo he escuchado que hay otros países, hay otros productos que realmente son muy aceptados en este mercado. Sí, chicos, en realidad sí son aceptados y China es uno de nuestros principales clientes. Sin embargo, tengan en cuenta que la relación últimamente entre Estados Unidos y China en este último periodo retrasó muchas campañas, las campañas de uva, la campaña de palta, incluso el arándano. Entonces, esto sí afectó un poco las relaciones comerciales con ese país. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido en la agroexportación?
Al lado derecho ustedes pueden ver básicamente un cuadro donde básicamente ustedes ven las exportaciones agrarias de enero a diciembre desde el 2015 al 2019. Como ustedes pueden ver, ha habido un crecimiento total. Entonces, estamos hablando de un valor FOC en el 2015 de 5.285 millones de dólares versus casi 7.500 millones de dólares que tenemos al 2019. ¿Pudo crecer más? Sí pudo crecer más, pero el factor Estados Unidos-China nos complicó realmente mucho y lógicamente octubre, noviembre, diciembre, ustedes ya saben que el COVID se inició en China y definitivamente pues no pudimos incluso embarcar, incluso hubieron contenedores que estando en China tuvimos que retornarlos al país y venderlos, si es que el Estado todavía lo ameritaba de la fruta, teníamos que venderlos localmente. Entonces, a la vez tenemos que también separarlas dentro de la exportación, las famosas exportaciones tradicionales y las no tradicionales. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Las tradicionales básicamente se enfocan a la exportación de bienes como en materia prima, por decirlo así, exporto uvas frescas, exporto fresas, exporto naranjas, exporto minerales inclusive, pero los productos no tradicionales va ese producto como materia prima más el valor agregado, que es básicamente un producto ya industrializado, de repente una mermelada de uva, un jugo de fruta. Entonces esos productos realmente al día de hoy están creciendo incluso mucho más que los tradicionales, lo que nos da a entender de que hay mucha inversión, hay mucha inyección por parte de accionistas extranjeros que justamente vienen aquí al país a darle ese plus, pero que también hay empresarios peruanos y muchos que al día de hoy están proyectando esa visión. Dentro del cuadro podemos ver de que lo que le mencionaba, el cierre del año 2019, las exportaciones agrarias crecieron en un 6.1% respecto al año 2018. Lo que les mencioné, la crisis del 2019 fue fatal debido a que la relación Estados Unidos-China no fue la que esperábamos. Y lógicamente, si los precios se hubieran mantenido igual que el 2018, la probabilidad de que la meta, el volumen que se esperaba para el 2019 hubiera sido realmente una realidad, pero no fue así, dado que los volúmenes exportados disminuyeron. ¿Cuál es un avance que realmente está impactando mucho en la agroexportación? Básicamente son los sistemas de riego y los packings bien desarrollados que tienen en la costa, a tal punto que hay muchos packings en la cual no tienen nada que envidiarle a algunos países vecinos del centro de América. En realidad los packing, por decirlo así, y ya vamos a ir tocando poco a poco estos términos, solamente les adelanto que el packing no es lo mismo que un fundo. El fundo es básicamente todo, dentro de las cuales hay un espacio donde se hace el sembrío y la cosecha del producto. El packing es la parte, por decirlo así, la fábrica, el almacén, donde está el personal que se encarga de empaquetar, de embalar el producto, donde el contenedor se posiciona para recoger la carga fresca y posteriormente sale para ser exportado. Entonces, estos famosos packing requieren de mucha tecnología, de mucha inversión y de mucho espacio para poder estoquearte de productos. Entonces, mientras más cosechas, más frutos cosechas, tienes que tener más espacio en el almacén, en tu packing. Y eso es importante. Resalto en verde esta última frase, la agroexportación realmente se ha mantenido, pero si bien es cierto, hay mucho avance de parte del exportador peruano, en realidad se ha mantenido porque el ser humano sigue necesitando alimentos. Y eso es un llamado de atención para todos los que estamos en el mundo de la agroexportación, porque definitivamente se ha invertido en sistemas de riesgo provenientes de marcas israelíes, se ha inyectado más dinero, ha habido una mayor participación por parte del Estado, pero al día de hoy seguimos fallando, nos seguimos durmiendo en nuestros laureles y realmente al día de hoy, si nos proponemos, podríamos estar a la altura del país vecino, que es Chile, que maneja una logística realmente increíble. Entonces no nos durmamos en este aspecto, porque realmente si nos va bien es porque creo que el alimento lo necesitamos hasta el final de nuestros días, ¿no?
Crecimiento y mejoras en el agro peruano. Básicamente ustedes pueden ver aquí un cuadro que lo he extraído de SUNAC, donde básicamente pues podemos ver de que dentro de los productos más exportados se sigue manteniendo la uva fresca, ¿ok? Le está siguiendo el arándano, las paltas, que en realidad su nombre correcto debería ser los aguacates, y luego tenemos también el café, los espárragos, mangos, entre otros. Entonces, el crecimiento entre el 2019 y el 2018, en realidad la variación ha sido de 9.6%, ¿ok? Y definitivamente sí hemos crecido respecto al año 2018. Entonces, les dejo esta información para que ustedes lo puedan ver y de repente dentro de sus consultas estará de dónde puedo descargar esa información. Solamente es de SUNAC, hay otras fuentes de empresas privadas, sí las hay, chicos, y también hay fuentes que son privadas y que son gratis. Entonces, conforme pasemos los temas, es importante que ustedes nos sigan la secuencia para que vean cómo extraer y elaborar esta data. Entonces, dentro de los productos del ranking exportador, como les mencionaba, ya les indiqué, está la uva, la fresa, el arándano, las paltas, etcétera. Básicamente, una mejora grande en la industria agroexportadora es de que contamos con un nivel high-tech de sistemas de riego. Hay muchos ingenieros que están involucrados en el mundo y lo que sí se necesita en ellos es ese plus del idioma, es ese plus de poder llegar a acuerdos con otras personas que vienen del exterior. La agroexportación, chicos, en realidad es un mundo donde el campo laboral, la especialización es increíble. Necesitan agrónomos, necesitan técnicos de frío, necesitan empresarios, analistas de estimaciones post cosechas, necesitan especialistas de comercio exterior, que justamente es lo que nosotros estamos viendo al día de hoy, ¿no? Volvernos especialistas con la base teórica que tenemos, pero también con lo laboral, con la experiencia casuística. Entonces también lo que nos ayuda con el crecimiento, como lo mencioné, es el manejo de las ventanas comerciales que tenemos y eso nos permite trabajar en base al clima. No hay mes del año que realmente no vendamos al exterior. Sí, hay meses que se vende menos, pero finalmente se vende. ¿Cuál es otra importancia de que la alianza pública-privada que se dio desde muchos años atrás nos ha permitido al día de hoy tener más de 50 tratados comerciales y eso realmente es importantísimo. Y un gran ejemplo de un país, de una región que ha crecido en base al ejemplo que vio en Ica es básicamente Piura. Es un polo de desarrollo agroexportador donde su puerto no tiene nada que envidiarle el puerto de Paita al de nosotros y básicamente pues es interesante, ¿no? Luego tenemos, ahora sí, una vez habiendo revisado un poco el marco conceptual de lo que es la agroexportación y la situación y realidad de la agroexportación peruana al día de hoy, pasemos al DFI, que es la distribución física internacional. En una exposición de bienvenida básicamente al curso, expliqué de que la agroexportación no solamente depende, valga la redundancia de la exportación, sino que un exportador peruano tiene que ver todo lo que hay atrás antes de empezar a exportar. Y lo que hay atrás definitivamente se basa en la importación o la compra nacional de insumos, de pesticidas, de cajas, de bolsas, de parihuelas, o conocidos como los famosos Palex. Pero en esta parte nosotros no nos vamos a enfocar el día de hoy, sino vamos a enfocarnos en cuáles realmente los pasos, el proceso logístico para que tu fruta pueda llegar a destino y lógicamente lo vamos a ver con mucho más detalle y a la vez conocer cada participante en este proceso. Entonces, antes de aterrizar en lo que es la logística nacional, lo que nos compete a nosotros ver como exportador, tenemos que ver de que este cuadro me pareció muy interesante porque grafica lo que es la distribución física internacional a manera global. Tenemos una empresa exportadora que contrata una unidad para que justamente lleve la fruta hacia el almacén, que es el operador logístico internacional, y este almacén lo traslada, coloca la carga dentro del buque. Este buque lógicamente tiene dos opciones, puede irse vía aérea, puede irse vía terrestre, también hay opciones intermodales, pero se trabaja muy poco en realidad, y llega al almacén, al puerto destino. Y finalmente ya dependiendo del Incoterm que trabajemos, que lo vamos a ver en la clase de mañana, este producto es trasladado
por un transporte hacia la empresa importadora. Entonces nosotros básicamente tenemos que ver el día de hoy la cadena logística desde la empresa exportadora hasta que esta carga es colocada en el buque, en el puerto puede ser de Callao, Paita, Pisco, Matarani, Salaberry, entre otros puertos que tenemos. Entonces, aquí tenemos, antes de empezar con con el proceso logístico, es importante tener un glosario muy importante para que ustedes más o menos tengan idea a qué nos referimos cuando veamos la cadena logística. Entonces, así tenemos, vamos a tocar, por ejemplo, el aforo en planta. ¿Qué es el aforo en planta, chicos? Básicamente es la revisión e inspección física de la carga que ejerce SUNAT y al cual ellos tienen el derecho de solicitarlo al exportador cuando el contenedor está siendo cargado en ese momento. Es decir, yo, por ejemplo, quiero exportar un contenedor, entonces yo en tal fecha, hoy lunes 20, estoy cargando ese contenedor y antes de cargarlo tengo que esperar que venga el agente de aduanas, que básicamente proviene de SUNAT, e inspeccione tu carga. Básicamente lo que él hace es revisar físicamente que la carga que tú has declarado en la UCE sea la carga que realmente se está cargando físicamente. Y lógicamente si él da el ok, te entrega un precinto físico, que es el precinto de aduana con el que el contenedor viaja sellado y de manera hermética en ruta al puerto. Inspección SENASA. La inspección SENASA, chicos, básicamente es la actividad que realizan todos, que es SENASA, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor? ¿Cuál es la función? ¿Qué tareas hay dentro de la inspección SENASA? Básicamente lo que se realiza es la revisión de la fruta. De 20 paletas que tenemos, de 20 paletas que decide exportar el exportador, SENASA al azar elige un bloque de cajas y generalmente varía entre el 2 al 4%. Entonces, esto que sucede, el ingeniero lo elige al azar y si todo está ok, da el ok final también para que el proceso de carga continúe. Al día de hoy, el año pasado se dio un beneficio al buen exportador para que teniendo mucha capacidad, habiendo respetado todos los protocolos de sanidad, SENASA decidió otorgarle al exportador para ciertos destinos en Europa, de que el exportador delegue a 2 personas dentro de su packing, ellos sean capacitados como ingenieros SENASA y lógicamente ellos puedan hacer la labor de inspección SENASA, lógicamente bajo una buena fe tanto de SENASA como el exportador. Pues lógicamente SENASA está confiando en que el exportador está inspeccionando bien su carga y el exportador asume la responsabilidad de hacerlo como tal o caso contrario se puede ver pues expuesto a alguna multa e incluso el cierre de un packing. Y el cierre del packing muchas veces implica la finalización brusca de tu campaña. Paletas o pallets, básicamente es el producto final de cómo viaja tu producto. El producto tiene que viajar de alguna manera muy correcta, de tal manera que no se dañe, que la fruta no se golpee. Entonces, la mejor forma que han encontrado los agroexportadores a nivel internacional es consolidar las cajas en paletas. Por ejemplo, en una paleta para las uvas generalmente ingresan 2.280 cajas dependiendo del calibre y del peso de la uva. Entonces, es importante eso, es importante consolidar paletas, ensuncharlas bien, embalarlas bien y que las 20 paletas siempre calcen dentro del contenedor. En caso yo vea que voy a exportar menos, es importante dialogar con el operador de carga y pedirle alguna barra de seguridad que permita sujetar la carga durante el movimiento. Una cámara de frío básicamente es el espacio acomodado, el espacio en el que más invierte el exportador para poder toda su carga ya cosechada, embalada, limpia y seleccionada, lista esperando para ser
seleccionada y elegida a ser exportada una vez que el contenedor llega al fundo y al packing. Esta es una zona muy importante porque la temperatura que se maneja es una temperatura totalmente diferente al exterior. Entonces es una temperatura que va a responder a cada producto y donde generalmente las personas que ingresan con instrumentos, con casacas y con todo lo necesario para no verse afectado a este ambiente. ¿Ok? Conceptos básicos, también tenemos el packing, lo que les mencioné. Acá hay una imagen donde básicamente ustedes tienen que entender que el packing es la parte industrial, es el grupo de maquinarias combinado con la mano de obra, donde básicamente se selecciona, se encaja las frutas, se empaqueta y se deja listo en paletas justamente para poder ser exportadas. Profesor, ¿y por dónde sale la fruta? Siempre hablamos y siempre cuando un operador de carga conversa con un exportador, le hace una pregunta muy clave y muy común y le dice, Anthony, ¿cuántas rampas tiene la empresa donde trabajas? Y generalmente uno le puede decir 2, 3, 5, 10, 14. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque mientras más rampas tengas, el proceso, el flujo logístico, la cantidad de fruta exportada, de camiones que salen de tu packing es mucho más rápido. Básicamente aquí ustedes pueden ver aproximadamente 6 compuertas, que son 6 rampas, donde los camiones ingresan en retro y se estacionan muy pegado a la parte, a la superficie sobresalida que ustedes ven allí, puesto que luego se contratan los famosos patos para poder trasladar las paletas y colocarlas de manera exacta. Siempre hay muchos problemas en este caso, por eso que cuando uno cotiza con un operador también tiene que consultarle qué tipo de unidades quieres, porque llega un momento donde me ha pasado, donde hemos tenido que bajar en las llantas a los camiones porque realmente la altura de la carreta de este tracto era muy alta. Entonces, no es lo ideal. No es lo ideal, pero al día de hoy ya todo está homogeneizado y en realidad no deberíamos tener problemas con los transportistas que realmente están homologados a estos operadores de carga que nosotros contratamos. Finalmente tenemos el precinto, que era lo que yo les adelantaba cuando les hablaba del tema de la gente de aduana y el foreign plant. El precinto de aduanas es uno, pero también tenemos otro tipo de precintos. Tenemos un precinto que hace NASA, un precinto que te da la línea naviera, un precinto que incluso a veces te da un operador, y que al día de hoy hay precintos que los está ofreciendo, por ejemplo, en una reunión hace poco que tuve con un comercial de DP World, me comentaba de que ya ellos están ofreciendo precintos que tienen GPS y que te envían la situación, la ubicación de tu carga hasta el puerto, e incluso cuando se embarca. De esta manera evitas las famosas, pues, frases, definitivamente lo han escuchado en algún noticiero, ¿no? El contenedor ha sido preñado. Entonces es una frase muy criolla usada dentro del argot del comercio exterior, donde básicamente no es más de que te han cambiado, te han colocado otro producto, básicamente un producto ilícito, dentro de tu contenedor, y cuando sucede eso, el representante legal de esta empresa tiene que demostrar que no está metido en ello, y justamente para ello tiene que invertir en un buen packing, un packing con cámaras donde se vea el proceso de carga del contenedor, el proceso cuando salió, en qué fecha, en qué hora. Entonces todo esto requiere una inversión. Y finalmente tenemos el booking, que es el booking confirmation, es básicamente la reserva de espacio que tu operador o que tú puedes generar dentro de una nave. Tienes una nave en la cual tú quieres embarcar alguna carga tuya, solicitas a la línea naviera directamente o a través de un operador y la línea te va a generar ese espacio. Tener el booking es importantísimo para poder realizar el retiro de un contenedor y poder llevarlo a tu packing. Para terminar, tenemos los terminales extraportuarios, que básicamente son almacenes opcionales donde yo puedo ingresar mi carga en caso
no quiere ingresarlo directamente al puerto, pero que más aún sirven como almacén de contenedores vacíos. Justamente aquí recurren los transportistas para retirar el contenedor vacío y posteriormente llevarlo a tu packing. Y las zonas de refrigerados que existen en los puertos y también en los aeropuertos son zonas donde hay enchufes, donde hay fuentes de energía, donde una vez el contenedor llega al puerto, llega a algún terminal adicional o algún espacio primario, son conectados para que no se pierda la famosa cadena de frío. Entonces así tenemos lo siguiente. Entonces queríamos saber un poco de cómo es el servicio logístico integral. Entonces, básicamente, quiero explicarles este cuadro donde las estrellas que he resaltado con una letra E es la importancia de que el exportador sí o sí tiene que estar atento en ese proceso. Y las estrellas que puse en celeste son opciones o son puntos donde voy a tocar temas adicionales. Entonces, pónganle mucha atención sobre todo a las estrellas amarillas porque son esa parte de la cadena donde el exportador tiene que estar mucho más atento. Entonces, profesor, ¿cómo es el proceso logístico aquí nacional en el país de origen para una exportación marítima? Básicamente se empieza cuando se genera el booking, que puede ser, como les dije, mediante el exportador o el operador de carga, y junto con una famosa carta de temperatura, una vez generados, se procede a realizar el retiro del contenedor vacío de un terminal extraportuario, que es un terminal de contenedores vacíos. Este booking, esta carga, no hay necesidad de que tú tengas contacto con el operador, sino que simplemente se lo pasas por correo, él los imprime, se los da a su transportista, él se dirige a este terminal extraportuario donde están juntos con otros terminales, los presenta en el área de facturación de este terminal y una vez que le han colocado un sello con un horario de retiro, luego llega una unidad para retirar este contenedor vacío. Luego de haber cargado el contenedor vacío sobre la carreta de la unidad, se traslada el contenedor vacío en ruta al packing del exportador. Luego de ello, este contenedor definitivamente llega al packing, pero para ello tiene que pasar por una zona de seguridad donde se le revisa de que justamente hay un famoso documento que se llama EIR. Este documento básicamente indica y tiene toda la data de cuál es la situación en la que el contenedor ha salido del terminal. Si tiene algún rasguño, ese rasguño está detectado en el papel. Si salió con un precinto ABC, ese precinto tiene que coincidir con la hoja. Entonces, esa es la forma correcta de que su gente de seguridad pueda verificar de que el contenedor no ha sido manipulado ni abierto en el trayecto. Cualquier cambio, cualquier opción, cualquier observación que no esté dentro del famoso EIR, este tiene que ser inmediatamente avisado a la línea para que, dependiendo al exportador, se genere un nuevo EIR escaneado. Pero eso ya es una opción del exportador si es que no decide devolverlo. Una vez que el contenedor está dentro del packing, se posiciona en forma de retro en una de las rampas que justamente les coloqué, y de inmediato llega el ingeniero Senasa e ingresa a la cámara de frío. Aquí es importante que el exportador esté muy atento porque justamente a veces las unidades están dentro de tu packing, pero no les interesa colocarse en alguna de las rampas. Entonces, a veces los choferes también se pierden. Entonces, hay que estar en mucho contacto con el operador de carga, porque no encontrar un chofer me puede invitar a que el ingeniero no vea la unidad posicionada y por ende se quiera retirar. Y eso me genera una reprogramación de inspección SENASA que el transportista nunca lo va a asumir. El aforo en planta es lo que sigue, lógicamente en caso sea necesario. ¿Por qué ser necesario? Porque nosotros manejamos dos canales en la exportación y trabajamos también modalidades de exportación. Entonces, estas modalidades las vamos a ver el día de mañana, pero les adelanto algo muy rápido. Básicamente tenemos dos canales, naranja y verde. Y lógicamente también el famoso canal rojo. Entonces, básicamente el rojo nos permite hacer un aforo en planta mediante presencia de SUNAC. ¿Ok? Una acotación, perdón.
los canales son naranja y rojo, por favor, considérenlo como tal, y el canal naranja básicamente no me implica que se encuentre presente un agente de SUNAC durante el carguío en físico. Entonces, si me sale rojo, definitivamente dentro de mi cadena logística tengo que incluir este proceso. Pero si es naranja, no hay ningún problema. Una vez que el ingeniero y el agente de SUNAC están dentro del packing, se comienza a revisar las cargas en conjunto. Lógicamente, como les comenté, se selecciona un porcentaje y una vez que todo está ok por ambas partes, se procede con el llenado de la carga. En ese momento recién la carga sale de la cámara de frío y se traslada por los túneles hasta llegar a la rampa donde está colocado el contenedor. ¿Ok? Entonces, una vez que se genera el carguío, tienen que generarse las guías de remisión y la colocación de precintos. Otra vez, vuelvo a resaltar la importancia aquí del exportador. Generalmente, el equipo de packing tiene tantas cosas por hacer que finalmente nunca llega a llenar la guía de remisión correctamente o coloca los precintos mal. Entonces, tenemos que estar súper atentos con esto. Finalmente, la unidad sale del packing y se traslada otra vez pues, al terminal portuario o en todo caso al puerto. Dentro del puerto se genera lo que es el ticket de balanza, que es básicamente el pesaje de la carga, para ver que el peso neto y el peso bruto sea conforme a lo que la línea naviera permite. ¿Ok? Luego de ello se hace la revisión de precintos y se corrobora con la línea naviera. Lógicamente, si hay algún precinto que no coincide con lo que se detalla en físico, la línea naviera siempre te va a alertar sobre ello. A veces hay algunas revisiones que le llaman las revisiones BOES, que es básicamente la revisión con física, que puede ser física conformada por un equipo de personas y también de animales, en este caso que son los perros, quienes generalmente analizan si la carga está correcta. Como también puedes pasar simplemente un scan donde no te rompen los precintos y simplemente si todo está ok, el proceso continúa. Pero eso ya no depende del exportador, ya no depende del operador de carga, eso depende netamente de SUNAC. Ok, si todo está bien, el contenedor se traslada a la zona de embarque y finalmente este contenedor parte desde origen. Entonces, este es un marco general de lo que estamos viendo y lo que corresponde a la agroexportación marítima. Pero como les digo, o sea, si ustedes se dan cuenta en cada eslabón de la cadena, el exportador está allí metido. Tengo un operador de carga, pero eso no me implica realmente de que lo deje en sus manos. El mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes, chicos, es el día que ustedes empiecen a cargar y piensen que el operador de carga les va a solucionar y les tiene que solucionar todo, no va a ser así, porque la exportación se trabaja en grupo y si el exportador no está atento, si el exportador no le da las facilidades al operador, al equipo SENASA, a la gente de SUNAC, no va a funcionar ello. Incluso cuando yo contacto con la gente de SUNAC, tengo que llegar a un acuerdo con ellos para decirles a qué hora voy a cargar ese contenedor para que la gente vaya. Porque si de pronto yo le digo, voy a cargar ese contenedor canal rojo a las 4 de la tarde y llega a las 4 de la tarde y ese contenedor no está posicionado en alguna de las rampas y no está otro, definitivamente el agente se va y lo que hace simplemente es reprogramar tu inspección para otro día y estamos hablando pues de $100, $150 que a la larga va sumando en tus extra costos al final de campaña. He podido analizar contenedores de que básicamente han tenido extra costos como un valor de un servicio logístico que te da por contenedor el operador. Si yo no estoy atento a esto y un contenedor me cuesta $1,500 como servicio logístico, puedo, chicos, realmente llegar a generar extra costos de 1,500 a más. Entonces, analizar esos números realmente no son tan buenos y ya no sale, ya no se le ve el margen de utilidad que esperaba. Le di prioridad al inicio al tema marítimo, pero también tenemos el aéreo. Básicamente aquí el operador de carga, en este caso, es quien mueve todo. Si bien es cierto, nosotros podemos contactar a las aerolíneas, la relación, la cercanía que puede tener el exportador con cualquier aerolínea, porque cualquier aerolínea en realidad está llevando carga perecedera, no es tan amical.
justamente este know-how sobre la la exportación aérea, quien lo tiene mejor manejado es el operador de carga. Entonces, yo sí les recomiendo en el caso de la exportación aérea, sí es importante que ustedes puedan contactar a un buen operador de carga porque es él quien te va a dar la relación de vuelos que están por salir, los espacios y justamente tú vas a elegir. En este caso no se trabaja con contenedores, se trabaja con paletas. En algún momento algún compañero me consultó cómo hago para poder exportar un contenedor vía aérea. No se puede, es imposible. El peso, el espacio no lo permite. Eh, pero sí se puede trabajar por paletas, pero lógicamente tienes que analizar bien si esta acción te conviene, porque estamos hablando de que el flete marítimo versus el flete aéreo es de 1 a 5. El flete aéreo siempre te va a costar hasta 5 veces más. Entonces, si tú vas a exportar de manera aérea, asegúrate que realmente es una urgencia y asegúrate que el precio FOB, el mínimo que te va a pagar el importador con quien has coordinado realmente sea rentable. No se arriesgan a importar algo que no es necesario por aéreo. No se arriesguen a importar de repente algún perecible que quizás no lo requiera. Generalmente productos como los arándanos, las rosas, son las que realmente usan estos medios. Pero otros productos les recomiendo trabajarlos por marítimo. Para ello, lógicamente, ustedes tienen que hacer, ¿no? Básicamente el flujo es lo mismo, pero la única idea es de que esta vez el operador no te va a enviar un contenedor, sino que te va a enviar un furgón y tú definitivamente decides cuántas paletas vas a ingresar dentro de ese furgón. La fruta también sale desde la cámara de frío, pasa por los túneles, sale por las rampas y la fruta definitivamente se va. Hay un ingeniero SENASA que también está allí metido, que inspecciona paletas y es de manera obligatoria de que el aforo de esta carga, en el caso de aéreos, sí se tenga que realizar empacking. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto no se puede realizar esto. Entonces, en la carga aérea, ustedes por obligación tienen que salir ya con un canal asignado. Profesor, ¿qué es un canal asignado? Todavía no me queda claro el tema del canal rojo, el canal naranja. No se preocupen, el día de mañana justamente vamos a estar tocando estos diversos temas para que ustedes puedan ir analizando y desagregando cada punto que tienen. Como verán, la agroexportación es un mundo muy grande. Cada tema que se va tocando invita a tocar nuevos términos, pero justamente se ha elaborado esto para que en cada clase vayan teniendo conocimiento de cada concepto y cuando se sienten con un operador, con una línea, puedan entender a qué nos estamos refiriendo. Finalmente, como les venía diciendo en toda la cadena logística marítima y exportadora, la función del exportador es cierto, tú te puedes preocupar por exportar, pero el equipo de exportaciones, el jefe, el supervisor, el gerente que está a cargo de estas campañas, tienen que estar en constante contacto con la cadena logística. La exportación es 24/7, chicos. Así que este es un mundo que debe gustarte realmente para poder trabajar 24/7. Y eso es súper importante. Ok, chicos, entonces pasamos a la sección de preguntas. Si fueran tan amables, por favor escríbanme al chat del Facebook y en base a ello yo voy a estar pues respondiendo cada incertidumbre o cada duda que ustedes puedan tener. Así que los espero. Cristian Saavedra nos escribió y nos pone, quisiera información, nos dejó un correo. ¿Qué tal, Cristian? Mucho gusto. Sí, no te preocupes. En realidad, dentro de los siguientes slides, que nos quedan unas dos nada más, estoy colocando mis datos para que puedas escribirme el mail y poder contarme las dudas que puedas tener y con gusto las voy a responder. ¿Ok?
A ver, nos dice Benito Tejada. Hola Anthony, para exportación marítima, ¿el llenado de contenedor se hace en almacén del exportador o en depósito temporal? Sí, sí, Benito, las dos opciones son correctas. Justamente, a ver, si no me equivoco, es en la unidad 2, donde vamos a tocar las diferentes modalidades de agroexportación, pero les adelanto para todos los participantes desde ya. Dentro de la agroexportación, nosotros como exportadores tenemos la opción de elegir y podemos elegir desde el depósito temporal o la modalidad de aforo en planta o un embarque directo en puerto. Entonces, el depósito temporal al que hace mención Benito, básicamente es el proceso donde el contenedor va a llegar a tu packing, va a ser cargado, va a ser cerrado y revisado, lógicamente, por el ingeniero Senasa, pero no va a haber todavía un canal asignado, no va a haber un agente de aduana de por medio. Este contenedor se sella y se dirige a un almacén que puede ser un terminal extraportuario o al mismo puerto. Entonces, allí recién se elige el canal. Entonces, tenemos dos tipos de depósito temporal. Uno, depósito temporal en un terminal extraportuario, que es el aforo cuando se hace en un terminal extraportuario, valga la redundancia otra vez, y tenemos el depósito temporal en puerto, que se hace en puerto, básicamente. ¿Cuál es el riesgo del exportador, Benito? Yo te recomiendo siempre trabajar con aforo en planta, porque al trabajar un depósito temporal, lo que vas a generar es de que en caso salga rojo, tengan que aperturar tu contenedor y al aperturarlo, y definitivamente tú no vas a exportar pues nada ilícito, Benito. Entonces, pero al aperturarlo, definitivamente van a abrirlo y van a romper la cadena de frío. Entonces, lo que vas a tener que hacer tú es tener que devolver tu contenedor otra vez al packing, cargarlo otra vez y otra vez volverlo al puerto, lo cual te involucra un servicio logístico adicional. En cambio, el aforo en planta, tú ya desde que sale de packing sabes que todo está ok. Entonces, toma ese consejo. Daniel Ramaicuna nos dice, porfa, ¿queda grabado el curso? Sí, Daniel. Acá nos comenta que las grabaciones se quedan aquí en el Facebook. Eh, Me imagino que por un buen tiempo, igual si tienes algunas dudas, escríbeme y te contacto con la atención al cliente para que puedas responderte esas dudas. Eso es básicamente. Y de verdad, chicos, me interesó mucho la pregunta de Benito. En realidad es eso. Siempre he preferido, en experiencia, trabajar cualquier tipo de producto con aforo en planta. Es lo ideal. Y en realidad, si tú haces un análisis de todos los costos y todas las cotizaciones que te hace un operador de carga, si evalúas precios y dejas de lado los extra costos, te vas a dar cuenta que trabajar por la modalidad aforo en planta te puede llegar a reducir hasta 300 a 400 dólares más por contenedor. Y si tú eliges un puerto que esté menos congestionado, que no necesariamente sea el Callao, incluso puedes reducir hasta tus fletes. Entonces, todo es un tema de análisis, todo es un tema de poder ver números, ver cómo está la infraestructura de los diversos puertos y trabajarlos, ¿no? Porque la infraestructura va a depender mucho de ellos. Si tú quieres meterle un depósito temporal porque de repente te estaban dando días de energía, tienes que analizar cuánto te estabas ahorrando en días de energía y cuánto te podrías gastar por devolver un contenedor que fue rechazado y otra vez tiene que volver a tu packing y empezar de cero como si fuese un nuevo proceso. Es decir, harías dos procesos logísticos marítimos que vimos por un solo contenedor. Entonces, eso es importante. A ver, nos dice Benito, si hay una revisión BOES, es en puerto ODT. Y de pasar eso tendré un sobrecargo por uso de área de revisión. Mira, el BOES generalmente es en puerto, pero eso no te impide de que sea en el depósito temporal, en realidad. Entonces, en caso tú lo pases, como lo mencioné, cuando pasas BOES tienes dos opciones. Pasas un BOES por scan, o pasas un BOES físico. El BOES por scan es lo mejor que te puede pasar porque finalmente una vez que lo pasas, lo que sucede es que la línea naviera, y siempre ten en cuenta, es la línea naviera que te informa y te dice, Benito, tu carga ha pasado
inspección BOES por scan, se adjunta eh, eh, el, la declaración de lo que se ha realizado de los participantes y se coloca el mismo número de precinto porque al hacer un scan no se ha manipulado la carga. Pero en el caso del BOES es diferente. Definitivamente llega el personal de seguridad con todos sus equipos, lógicamente aperturan el contenedor y finalmente te emiten un documento donde te indican cuáles son los precintos que encontraron y cuáles son los precintos nuevos que han colocado. Si por ahí tuviste un producto que no necesitaba una cadena de frío, yo creo que no va a haber ningún problema, pero hay exportadores que incluso habiéndose visto afectados en la apertura de un con retornarlos porque ellos aseguran de que la calidad con la que va a llegar esa fruta definitivamente no va a ser la misma. Y esa duda que tiene el exportador sí la entiendo porque finalmente en el puerto no siempre se cumple lo que nosotros estamos aquí contando, ¿no? Con decirte que a veces faltan enchufes y desenchufan un contenedor para colocárselo al otro y eso no lo vemos hasta que vemos pues el data logger del contenedor de cómo llegó y cómo varió la temperatura en todos los 30 días o 40 que estuvo en el mar y ahí recién nos vamos a dar cuenta de que llegaron momentos donde se desenchufaron los contenedores. Entonces, lo mejor es, mi consejo es que trabajes con un aforo en planta. Bien, chicos, nos quedan 7 minutos. Si tuvieran algunas otras preguntas, con gusto los voy a atender. Bien, chicos, si no hubieran más preguntas, eh, básicamente aquí está la data que justamente estaba solicitando. A ver, un segundo. Cristian Saavedra. Les dejo mi correo, mi WhatsApp, mi Facebook y mi LinkedIn en caso estén interesados. Dentro de las siguientes clases voy a estarles compartiendo un poco de una consultoría que vengo manejando desde hace meses y que justamente responde a toda esta demanda que tiene el mercado agroexportador. Entonces también se los voy a compartir para que ustedes puedan a través de ello generar y resolver las dudas o algunas propuestas de campañas de exportación que tienen en mente. A ver, ¿qué más? Y bueno, finalmente chicos, preguntas como las de Benito son realmente interesantes porque son estas preguntas que una vez que estás en el campo no lo entiendes. Entonces, si no lo observas, si no has visto este tipo de inspección, si no has presenciado esta situación, es muy difícil que lo veas o te lo cuenten. Y a veces cuando estás en el mundo de la agroexportación, el compañero con el que trabajas definitivamente tiene toda la intención de contarte cómo es la situación, pero el comercio exterior es tan rápido, requiere una rapidez que muchas veces dentro de la oficina no hay tiempo para charlar. Entonces, lo que yo trato de compartirles justamente son experiencias reales de lo que realmente tiene el mundo de la agroexportación. Mm. Si tuvieran alguna duda adicional, esperamos los 4 minutos que nos quedan. Y caso contrario, nos estaríamos viendo mañana. El día de mañana la clase va a ser de 10 a 11 de la mañana, a 11 de la noche, perdón. Solamente los martes y jueves son de 10 a 11 y lunes, miércoles y viernes son de 3 a 4. El día de mañana vamos a hablar un poco más sobre los Incoterms, pero yo lo que no quiero es ahondar demasiado en el tema de Incoterms porque definitivamente hay un libro que pueden accederlo gratis en internet, en Google,
pero la idea es de que ustedes tengan claro de que con N-Incoterms no se está trabajando actualmente, sino que en la exportación hay ciertos Incoterms claves que sí son los que se usan en un 100% y justamente esos son los que vamos a ponerle un plus adicional en la exposición de mañana. Eh, bueno, Katy Roa nos dice, buenas tardes, quisiera saber cómo se manejan los contratos con el exportador. Sí, ese es un tema también a tocar. También te adelanto algo, los contratos que maneja el exportador básicamente son dos, lo formal y lo informal en realidad. En cuanto a lo formal, tú como exportador consigues un buen proveedor, un buen cliente, perdón, en destino, y lo que tú haces es elaborar un contrato de compra-venta internacional. Entonces, para elaborar un contrato de compra-venta internacional, ahí es donde tú tienes que acercarte a una consultoría para que te ayude a redactarlo correctamente, para que te ayude a indicar cuáles son estadísticas que debe tener la fruta en destino que sean causantes de devolución. Pero eso es en lo formal. En realidad, al día de hoy, tú me dices cuánto vendes y lo que no vendes, hacemos notas de crédito o de débito en caso sean necesarios. Pero esto invita a que si yo no tengo una persona en destino que esté corroborando lo que el cliente me ha dicho, porque el cliente, si tú trabajas con consignación, siempre te va a decir que se vendió a menos la fruta. Entonces, si no tienes a un personal en físico en ese país donde tú vendes, definitivamente vas a tener muchas pérdidas. Por eso que al día de hoy venimos también nosotros dentro de esta consultoría tratando de promover que el exportador se formalice y no se vea afecto al final de sus campañas. Eso es súper importante. A ver, ¿qué más nos falta? Bueno, nos quedan 2 minutos más. Los espero, por ahí que de repente alguien más se anima a hacer alguna consulta. No hay ningún problema. El día de mañana vamos a estar, como les digo, tocando el tema de los Incoterms, cómo ha variado. Cuando hablamos de Incoterms, básicamente tenemos muchas ediciones, muchas versiones, pero finalmente vamos a trabajar la versión que estamos manejando ahora, que es la del 2020. Y no tengamos temor a manejarlos, a conocerlos, porque justamente si entendemos, si aterrizamos eh, lo que es realmente la cadena logística y lo que expliqué hace un momento, no deberíamos tener problemas en entender cuáles son las responsabilidades que asume un exportador y lógicamente el importador. Y eso es muy importante. ¿Okay? Entonces ya vamos cerrando pues la ponencia del día de hoy. Si tienen algunos compañeros que de repente estén interesados en la clase, invítenlos a que vean la conferencia grabada, porque todo esto es una cadena. Entonces, estamos hablando aproximadamente de 32 clases, donde vamos a ver todo lo que es la agroexportación. Ya en el módulo 1 han tenido mucha base teórica importante y también sería bueno que lo revisen, pero ya ahora estamos combinando teoría y casos prácticos, que es lo importante. Bueno, luego dice Benito, solo para terminar, para exportaciones en FOC a USA necesito certificado el FDA. ¿O es suficiente con SENASA y registros sanitarios? ¿O eso lo tramita el importador en destino? Ya, Benito, cuando tú quieres exportar a USA, no importa en realidad el Incoterm, tú necesariamente tienes que coordinar con SENASA y con tu entidad sanitaria adicional en caso tú vendas un producto agroindustrial. El FDA básicamente no es un trámite físico que tú vas a hacer, sino que el FDA es una entidad a la cual tú tienes que declararle tu carga, tu mercancía, antes de que esta carga arribe a destino. Por decirlo así, si tu carga, no sé, está por arribar el 30 de julio, tú lo mejor que puedes hacer es declarar por internet y justamente para eso hay una web que es el FDA
y allí tú tienes que básicamente declarar a qué puerto llega, cuántas cajas llegan, qué variedad llega, a qué consignatario va esta carga, y justamente esa es la relación que tú tienes con el FDA. Pero adicionalmente, en definitiva, tú tienes que comunicarte con SENASA, pero no te preocupes por ese lado porque básicamente el operador con el que tú trabajes se supone que te ofrece el servicio SENASA. Pero si tú quieres ahondar más y revisar cuáles son los requisitos para cada destino por producto, en primer lugar tú tienes que sincerarte y decidir qué es lo que vas a exportar y a qué destino. Una vez que tú tienes eso, tienes que ingresar a la web de SENASA. Te adelanto algo, googlealo como consulta requisitos SENASA y te va a salir un link muy interesante y la verdad que muy amigable, y allí vas a poder elegir el producto y te va a salir desde qué productos necesitas hasta qué tipo de embalaje necesitas tener en cada caja que vas a exportar. Ese es un tema que también vamos a hablar dentro de los stakeholders que vamos a ver en la tercera clase a más detalle. Y justamente ese punto y esa web a la que hago referencia es a la que vamos a ingresar aquel día. Entonces, es eso básicamente. Eh, bueno, chicos, me gustaría seguir respondiendo a sus dudas, pero ya nos hemos pasado el tiempo. Martín Suyón nos dice desde qué clase empieza. Desde hoy, Martín, desde hoy. Hoy empieza el módulo 2. Y si no lo has podido ver completo, revísalo de cero. Así que, listo chicos, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana de 10 a 11 de la noche. Así que nada chicos, espero que les haya gustado la ponencia y estamos pues en contacto mañana. Cuídense. Chao, chao.